Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. En el último tiempo hemos visto cómo paso a paso el país ha entrado en un desconfinamiento paulatino. De hecho, esto le ha afectado directamente a las pequeñas, medianas y grandes empresas, quienes tendrán que afrontar una gran crisis que se les viene por delante. Por lo mismo, en esta ocasión nos encontramos con la gerente de sostenibilidad y propósito de la PricewaterhouseCoopers y directora ejecutiva de la fundación de esta misma empresa, Charoni Rosenberg. Charoni, muchas gracias por estar hoy día con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? No, Gabriel, gracias a ustedes, encantado de estar aquí conversando sobre estos temas tan entretenidos. Charoni, antes de comenzar la entrevista, me gustaría mencionarte una pequeña cita que tú hiciste en una columna de opinión que se publicó justamente en la PwC el pasado mes de mayo, en la que dijiste: en tiempos duros como los que vivimos, el propósito da sentido y dirección a nuestras vidas. Toma un ribete diferente que se puede convertir en una gran herramienta de resiliencia en tiempos de crisis. Por lo mismo, me llama mucho la atención la palabra propósito. Quisiera comenzar con eso. Para ti, ¿qué es propósito y por qué la mencionas como que este concepto es el norte que debe guiar a todas las empresas en estos momentos de crisis? Ya, a ver, son muchas preguntas en una oración porque tengo que partir aclarando algunos conceptos previos. Primero, cuando propósito y sentido de la vida, si bien son conceptos distintos, en la literatura en general se toman como sinónimos, ¿ya? En esa columna que tú estás citando, yo hablé de propósito refiriéndome, cometí el error porque la usé mal, porque me refería al sentido, ¿ya? ¿Y cuál es la distinción entre ambos para estos efectos? El propósito tiene que, mira, yo lo he tratado de definir varias veces, pero para mí es una filosofía del bien vivir, es el relato que tú te haces sobre tu vida y que te hace sentido. Hay muchas definiciones, pero que todas quedan incompletas porque son muchos elementos lo que componen el propósito. Pero en relación al sentido, en este momento que estamos viviendo, lo que yo escribí ahí lo saqué de reflexiones de Viktor Frankl, que es un neurocientífico que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, que es muy famoso, que escribió el libro El hombre en búsqueda del sentido. De hecho, creo que es uno de los libros más leídos de la historia, pero en esta crisis volvió a tener un revival, porque lo que hace él es que te dice, imagínate, él sobrevivió a un campo de concentración, estuvo prisionero a punto de morir, y él decía que la única libertad que no te puede quitar el entorno, el contexto, otra persona, es la libertad de conciencia, esa libertad humana de cómo tú te tomas la vida, ¿ya? Si yo me tomo la vida como un episodio duro, de dolor, de miedo, de catástrofe, voy a sentirme así, ¿ya? Si yo veo lo que está pasando con el COVID como una oportunidad de reflexionar, de tratar de entender, de darle sentido a lo que nos está pasando. ¿Hay alguna lección que nos quiere dejar esta pandemia? Si yo reflexiono sobre eso y trato de entender, mira, nos están diciendo, cada uno se construye el cuento que quiere aquí, ¿ya? Pero ¿qué pienso yo? Esta crisis nos está demostrando que lo que realmente importa en la vida es estar con la gente que uno quiere, es valorar lo importante, es nuestra libertad, algo que habíamos dado por hecho. Hoy día nos damos cuenta de que la libertad de tránsito, algo que dábamos por sentado, Se es perdió, un privilegio. claro. Y ¿Se Charoni, perdió? disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que todo lo que tú me comentas ahora me hace recordar una frase muy famosa justamente de Sócrates, en la que él decía: una vida sin examen no merece ser vivida. Para ti, ¿eso finalmente sería el propósito del cual tú te refieres? Es uno de los elementos, sin duda, del propósito, reflexionar y darle sentido a la vida. ¿Qué es darle sentido a la vida? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder conectar eventos que son intangibles y están desconectados en el tiempo y en el espacio, poder conectarlos y crearnos un relato que nos permita comprender nuestra vida como un todo. Esa es una facultad humana. Por ejemplo, yo estoy haciendo sentido de esta crisis del COVID, estoy pensando, miren, Dios, el que cree en Dios, el que cree en el universo, lo que tú quieres creer,
nos está diciendo con esta pandemia, seres humanos, preocúpense de lo que es verdaderamente importante, estén con su familia, con sus seres queridos, despréndanse de lo material. Si no construimos entre todos un mundo sano, si no nos cuidamos entre todos, si no colaboramos, nos vamos a autodestruir, ¿ya? Yo le doy sentido a la pandemia y eso me hace más resiliente, porque al que encontrarle sentido, miro esta pandemia o tragedia desde un lado mucho más cariñoso, no desde que me viene, el dolor no es para que sufras, es para que cambies, ¿ya? Pero si yo no reflexiono, no cambio, no me transformo, no me convierto en una mejor persona. Entonces, si algo nos tiene que dejar esta pandemia es esa enseñanza, ¿ya? Entender que hay un mensaje, sea o no sea verdad, da lo mismo, ¿ya? Me ayuda a ser mejor, quizás es como el placebo con las pastillas que uno toma, da lo mismo, ¿ya? El tema es que nosotros de esto, si no crecemos como seres humanos, como sociedad, no va a haber valido la pena. Y Charoni, y eso es mucho más triste. En todo esto que tú me has dicho, ¿cómo crees tú que se podría materializar por la crisis que están pasando hoy en día las empresas en Chile? ¿Cuáles serían los cambios que las empresas deberían darse cuenta y decir, mira, estamos en una crisis, ¿qué podemos hacer a futuro? ¿Cuál es nuestro propósito? Sí. Lo que pasa es que el sentido mira hacia el pasado y nos conecta con el presente, ¿ya? Pero el propósito mira hacia el futuro. Entonces, el propósito de todos los seres humanos es el mismo y es ser felices, ¿ya? No pierdan tiempo en encontrar cuál es su propósito, porque para todos los seres humanos es ser feliz, ¿ya? Aristóteles lo dijo, él dijo, hay que estudiar las cosas según su fin, la teleología, ¿ya? Al ser humano, si uno lo estudia, su naturaleza humana lo lleva a querer ser feliz, ¿ya? No, eso no lo podemos cambiar. Respecto de las empresas es distinto, porque lo que no podemos lograr individualmente lo hacemos colectivamente, y para eso nos reunimos en torno a una empresa, ¿ya? Que un grupo de personas que consensualmente acuerdan un propósito, que es un objetivo común, y luchan por conseguir eso, ¿ya? Entonces, quienes se reúnen en una empresa y están pensando en su futuro, en esta... Yo te voy a dar el ejemplo, me tocó trabajar hace un tiempo con Metro, ¿ya? Después del estallido social, que tuvieron que cerrar sus estaciones, tenían la embarrada, ¿ya? Con todo este caos, y sus trabajadores iban todos los días a trabajar voluntariamente, porque tenían tan claro que ellos estaban ahí porque si Metro se levantaba y volvía a funcionar, la ciudad se reactivaba. Entonces a ellos no les importaba si era obligatorio ir, si les iban a pagar el sábado y el domingo que fueron, ellos tenían súper claro el propósito de su empresa. Y se fueron cada día y hicieron cosas distintas a las que hacen normalmente porque tenían súper claro cuál es el propósito de Metro, ¿ya? Que es conectar a las personas dentro de la ciudad y entregar equidad, igualdad de oportunidades. Charoni, entonces, yo que les... Sí, dime. ¿Crees tú que esta visión que me comentas que tuvo Metro la tienen también las otras empresas que se encuentran en Chile, o todavía hace falta un poco esta visión que se instaure en estas entidades? No, creo que no, tenemos mucho camino por recorrer. Piensa que recién el año pasado lo que se llama el Round Business Table de Estados Unidos, reúne a las 180 empresas más grandes del mundo, se juntaron y dijeron, ¿saben qué? El propósito de las empresas no es maximizar la utilidad de sus accionistas, no es hacer plata para los dueños, es contribuir a la sociedad. Eso lo dijeron recién el año pasado, ¿ya? Recién las grandes empresas están pensando que tienen que cambiar el switch, ¿ya? Porque Milton Friedman y los economistas del siglo pasado llegaron a la conclusión de que ese era el propósito de la empresa, maximizar las utilidades, pero no es esa, es contribuir a la sociedad. Entonces la empresa hoy día tiene una responsabilidad fiduciaria con todos nosotros mucho mayor que la que se esperaba antes. Antes una empresa era productiva, daba trabajo y pagaba impuestos. No, hoy día yo quiero saber qué problema estás resolviendo en la sociedad, cómo estás impactando a tus grupos de interés, y para allá va el mundo, ¿ya? Ahora, estas transformaciones toman tiempo. Y lo más interesante de este fenómeno es que da lo mismo lo que tú hagas como empresa, solo por el hecho de existir, tú estás contribuyendo porque resuelves un problema o satisfaces una necesidad. Si no, nadie te compraría, nadie tendría tu servicio. La gente lo necesita, por eso te compra, ¿ya? Dejemos de lado las industrias que son más border, las tabacaleras, Claro, las que venden alcohol, etcétera. Ya, estas industrias están como en el borde, ya hay todo un cuestionamiento ético sobre su operación, ¿ya? Que a la medida en que vendan sus productos de manera controlada, no debieran ser limitados, porque atentarían contra la libertad de las personas.
Dejando fuera eso, que son los menores casos, ¿ya? Las ventas de armas, etcétera, todas las demás empresas siempre tienen un propósito, por algo les va bien y subsisten, solo que no lo ven así, esto es una forma de ver la vida. Vamos a volver al paralelo con las personas. Yo hoy día sé que el propósito de todos los seres humanos es ser feliz. Entonces, cada decisión que yo tomo en mi vida la tomo en base a eso. Por ejemplo, si a mí no me entretuviera hablar de este tema, quizás no hubiera aceptado tu invitación a la entrevista porque no la estaría disfrutando. Pero como la disfruto y siento que puedo transmitir mi mensaje, yo la acepto feliz y contribuye a mi propósito. Entonces lo hago. Pero si mañana me dicen que me tengo que ir a viajar por todo Chile por 2 meses, yo voy a decir no, porque tengo que sacrificar a mis hijas y quiero estar con ellas, entonces es un costo que no estoy dispuesta a asumir porque me hace más infeliz y no lo voy a hacer, ¿ya? Pero eso porque yo hoy día lo entiendo y lo manejo mejor y me permite tomar mejores decisiones. Si yo lo llevo a una empresa, esto es lo mismo, ¿ya? Nosotros en PwC, ¿qué es lo que hacemos? Generamos confianza en la sociedad. Entonces, si yo tengo eso en mi mente, yo no voy todos los días a escribir informes o reportes de cosas. Lo que yo digo, la opinión que yo doy sobre una empresa o sobre lo que yo hago genera confianza en el mercado y hace que el mercado funcione mejor. Y así lo veo yo y por eso amo lo que hago. O en mi rol de abogada, cuando yo voy a pelear impuestos internos, no voy a pelear por pelear o porque quiero ganar el juicio. Yo voy a hacer justicia con cada uno de los casos que estoy Y viendo. Charoni, Entonces, lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? justamente quería comentarte, me has hablado en este rato del impacto positivo que las empresas deben tener en la sociedad. Y me viene a la cabeza al tiro el concepto de empresa B, que de hecho, corrígeme si no me equivoco, pero tú haces un curso en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho específicamente, sobre este tema, en el que de a poco este concepto de empresa B se ha estado también poniendo, quizás es mala la palabra decirlo, pero de moda aquí en la sociedad chilena, de a poquito se ha estado hablando más, que es justamente lo que tú comentabas, que es tener un impacto positivo tanto en lo social como en lo medioambiental. Exacto, las empresas B hablan de un triple impacto, que es económico, social y ambiental. Y no es que son una moda, es que han sido pioneras, porque las primeras en hablar de propósito en las empresas fueron ellas, ¿ya? Lo que pasa es que partieron, mira, hay dos formas como que de contagiar una empresa con el propósito. Parte claramente con un propósito de sus fundadores y a medida que va creciendo se va expandiendo. O una empresa que está operando normalmente decide redescubrir su propósito y darle vida dentro de la empresa, ¿ya? La mayoría de las empresas B partieron con esto del propósito, entonces la mayoría son más chicas, todavía no han madurado ni han crecido a ser grandes empresas. Cambiar la mentalidad de una empresa más grande es más difícil, ¿ya? También tiene una historia más larga, ¿ya? El dueño probablemente ya no existe o la compró otro, pero las empresas B captaron la esencia de lo que es una empresa. Lo que han hecho es maravilloso y en Chile tenemos el privilegio de que el sistema B internacional, o sea, toda la región, está en Chile. Entonces tenemos a los fundadores que son tremendamente inspiradores y yo creo que estos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, no, sí son jóvenes, son extraordinarios, tremendamente inspiradores, me han inspirado a mí y ojalá todos los que nos estén escuchando y están pensando en partir su negocio, revisen el modelo de empresas B, que es tremendamente atractivo. Así es, y de hecho... Es la forma de hacer negocio. Y de hecho, realmente yo te hablaba de esta tendencia que se ha dado, pero todavía creo yo que no está masificado en Chile, quizás por la idiosincrasia propia del chileno, y por lo mismo quisiera preguntarte, ¿qué crees tú que es lo que falta para poder establecer este concepto de empresa B en el país? Mira, o sea, yo le he dado harta vuelta a este tema, porque el curso que hago en la Católica, que lamentablemente este año, por todo lo que ha pasado, no lo voy a poder dar, eh, en Chile tenemos una cultura muy altruista, muy solidaria, y no hemos amparado por la legislación como está. Cuando hay un grupo de personas que quiere hacer un proyecto que tenga alto impacto social o ambiental, generalmente deciden constituirse como fundación o corporación en lugar de empresa por distintas razones. Una de esas razones es porque el Estado en muchos de sus fondos se los entrega solamente a las fundaciones y no a las empresas. Y ahí es donde tenemos un gran problema, ¿ya? Otra razón es porque las fundaciones pueden postular a fondos, ya pueden recibir donaciones. Y eso al final se ha generado un problema porque a las empresas, a los emprendimientos que están partiendo nadie les dona.
entonces se constituyen como fundación pensando que van a levantar plata y le dedican mucho tiempo a eso, y finalmente se tienen que autofinanciar, igual tienen que generar sus propios recursos. Entonces el modelo de empresa B o empresa con propósito, que es un como intermedio entre la empresa tradicional y la fundación, tiene todo el propósito de una fundación, pero el profesionalismo de una empresa, tú encuentras este punto medio que es la empresa B, que el Estado le debiera dar lo mismo si está constituido como una empresa o fundación, en la medida que genere el impacto que dice que genera. Ahora, ojo con el tema de los impactos, porque el impacto económico es tremendamente importante. ¿Ya? Una minera que tiene un impacto económico enorme, que genera crecimiento, productividad, trabajo, tiene impactos ambientales negativos. Y no por eso tiene que dejar de existir. Tiene que maximizar el económico, seguir generando mucha utilidad y pagar muchos impuestos. Y por otro lado, tiene que mitigar sus impactos ambientales, ¿ya? Lo más posible. Y ahí es donde está este juego del triple impacto, ¿ya? Maximizar los positivos y mitigar los negativos. Y Charoni, tú me mencionabas a las pequeñas empresas y justamente quería consultarte cómo sería posible adaptar este tema de las empresas B en pymes. Sobre todo te lo pregunto por el tema de los sueldos, que se ha hablado mucho, en el que casos como Andrónico Luksic dijo después del estallido social que iba a tener un piso mínimo de 500.000 pesos como sueldo mínimo en toda su empresa. Hay otros casos como el de Soledad Lama en Comaco, que ella habla con el desafío 10 por, habla de que debiera existir una diferencia 10-1 de sueldos en la empresa. Pero te he dado ejemplos solamente de empresas grandes. ¿Cómo se podría hacer en una pyme? No, pero mira, la pyme tiene, quizás no puede generar un impacto económico tan grande hoy día, pero la mayoría de las empresas de hoy día son pymes, que nacen para resolver una problemática social. Por ejemplo, Pegas con Sentido partió para proveer de trabajador una bolsa de trabajo para empresas con propósito. Y hoy día ha crecido, le ha ido excelente. Después tenemos, no sé, pues, oye, es que hay tantas, pero que ayudan, es por lo que hacen. La empresa Próxima Servicios, que presta servicios de aseo y contrata a personas vulnerables y les paga sueldos de mercado, un trabajo que quizá uno diría, ¿qué propósito puede tener? Ellos hacen que tenga un propósito. Entonces, esto sí es muy atractivo para las pymes. Y el tema es que la certificación B te exige un papeleo, un tema administrativo y un Claro. costo que puede ser que a las empresas, a las startups les cueste. Pero Corfo sacó un programa el año pasado para financiar la certificación de las empresas chicas, y creo que certificaron 40 o más empresas. Ahora, ojo, que la certificación B es un tercero que valida que tú efectivamente tienes impacto. Pero una empresa con propósito, que es este concepto que yo te digo, de una empresa sostenible, no tiene que estar certificada B necesariamente. Hay una plataforma que se llama B Impact Assessment, que si tú te metes a la página de Sistema B, ahí está, tú te metes y puedes medirte, es una plataforma online y es gratis, y tú ves cómo estás y puedes ver oportunidades de mejora, etcétera. Una empresa que está partiendo y que quiere ser sostenible puede hacer esa evaluación gratis, medirse, ver cómo están, tratar de mejorar y no certificarse como empresa B. ¿Ya? Lo bueno de certificarse como empresa B es que tú le puedes decir a todo el mundo que un tercero validó que tú eres Claro. sostenible, ¿ya? Pero es una forma de partir, ¿ya? También es una estrategia comercial, porque finalmente hay un público, consumidores, los centennials sobre todo, los millennials, que están prefiriendo empresas sostenibles y buscan el sello. Claro, al final funciona como una publicidad para la empresa esta certificación. Sí, ahora ojo, porque el movimiento de empresas B tiene mucho cuidado en no caer en eso, de decirte, oye, certifícate y te va a ir mejor, va a ganar más plata, no, ¿ya? Eh, Hay empresas, yo te puedo decir que cada vez los consumidores lo están valorando más, pero, pero y también, por ejemplo, Unilever ha declarado públicamente de que sus empresas con propósito, empresas B, les ha ido mejor que las empresas tradicionales, pero yo creo que tiene que ver con muchos factores, ¿ya? Los consumidores son leales, pero también tus trabajadores se comprometen mucho y están al servicio del propósito, no de los dueños. Sientes que están ahí haciendo algo importante. Claro. Después, tu comunidad te legitima, ¿ya? Una empresa B, hasta el mismo impuesto interno, cuando yo voy y digo que voy por una empresa B, me miran distinto porque saben que es una empresa que está explícitamente diciendo que quiere contribuir a la sociedad. Entonces, son varios beneficios, varios impactos, cosas positivas, pero es un camino. Yo diría a una pyme que está partiendo que tenga esto en su mente, que cuando redacte su estatuto, su declaración de
propósito, misión y visión lo tenga en consideración, que se mida y después evalúa si vale la pena certificarse. Las empresas B en Chile son un movimiento muy acogedor, es realmente extraordinario la gente que está ahí. Tú te puedes acercar, empezar a ir a sus charlas, hacer sus talleres, sentirte parte de esto, que no estamos solos, que somos muchos los que queremos contribuir, y después ir analizando si se certifican o no. Charoni, estamos a 8 minutos de terminar el programa y por lo mismo quería consultarte, desviarme un poquito en base a este tema de los propósitos y del cambio en el mundo empresarial que se está viviendo en Chile. ¿Crees tú que el estallido social fue una coyuntura importante para el mundo empresarial en cuanto a la visión a futuro que tengan, sobre todo con el impacto positivo que nosotros hablamos? Porque mucha gente dice, claro, tuvo que llegar un estallido social para que los empresarios finalmente se dieran cuenta que tenían que tener un impacto positivo. Entonces, ¿crees tú que fue más o menos así? A ver, yo creo que las empresas han contribuido mucho más a este país que lo han dañado. Parto de esa base, ¿ya? Ahora, en este afán de buscar, de tener esperanza de quién va a levantar este país, la gente ya no cree en el Estado, no cree, las ONG son maravillosas, pero no van a salvar el mundo, ¿ya? Lo único, los políticos menos, lo que nos queda son las empresas. Entonces, la responsabilidad de las empresas no es porque hayan hecho un mayor daño y ahora tienen que recapacitar, no. La responsabilidad de las empresas es porque es la única esperanza que nos queda para levantar este país. Porque el 80% de nosotros somos empleados, trabajamos en las empresas, si somos felices en el trabajo, vamos a ser felices en nuestra vida, ¿ya? Entonces, yo creo que va por ese lado. Entonces, el empresariado, ¿qué es lo que dice? Para levantar este país nos tenemos que poner de acuerdo nosotros. Finalmente, los gerentes generales se están transformando en pequeños líderes que están guiando este país o a resurgir o a hundirse, ¿ya? Pero no les corresponde. Esto mismo que te digo del propósito de las empresas es contribuir a la sociedad, antes no existía, porque antes era el Estado el que estaba preocupado de eso. Y hoy día las empresas están subsidiando la institucionalidad, ¿ya? Para bien o para mal. Pero eso es lo que está pasando. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el estallido social generó una ola de sensibilidad que yo no había visto nunca, que me conmovió. Vi a empresarios que son tremendas personas, pero dispuestos a hacer mucho más de lo que les corresponde, eh, muy preocupados por su gente, por sus trabajadores, eh, entendiendo que ya no les... A ver, y también los gerentes generales responden a los dueños, entonces también entendiendo que tienen que presionar a los dueños, o los dueños entendiendo que ya no le pueden exigir a los gerentes generales solamente los números, pero fue muy lindo y honesto lo que pasó con el empresariado. El problema es que después del estallido llegó el COVID, que hizo que todo eso que es realmente importante quedara en segundo plano, porque ahora lo que queremos es sobrevivir. Y cuando estamos pensando en sobrevivir, es difícil pensar en ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Vamos a tener que salir de este hoyo, que nos va a costar, pero lo vamos a hacer, y vamos a volver muy fuerte con esta ola de la sostenibilidad y del deber ser y de cumplir mucho más allá que la ley, y vamos para allá, ¿ya? Pero ojo ahí con demonizar al empresariado, porque sin duda es el único que nos va a poder sacar adelante de esto. Charoni, hay quizá un concepto que está muy relacionado con todo lo que hemos hablado, pero no lo hemos mencionado, que es el liderazgo. ¿Crees tú que en Chile hay liderazgo? Y te lo pregunto porque últimamente se puede ver como que los políticos y los grandes empresarios en Chile todos son líderes mundiales. De hecho, nos llenamos hasta de sociales demócratas en muchas partes, pero por lo mismo te lo pregunto, ¿hay liderazgo en Chile para poder realizar todo este plan de propósitos a futuro? Hay tremendos líderes, y yo te puedo decir en mi caso más cercano, que es mi CEO, Renzo Corona, que es una persona extraordinaria, bondadosa, cercana con la gente, que deja que el resto crezca, que tiene visión de futuro, que sabe distinguir lo que es importante, que sabe motivar, que es empático. Es extraordinario, pero ¿sabes cuál es el problema de que personas como Renzo, que hay muchísimos gerentes así? Es que muy pocos están dispuestos a exponerse públicamente, porque quien se expone es destruido por la opinión pública. Pareciera ser que todo lo que hacen quienes se exponen, y le pasa a nuestros políticos todo el tiempo,
es que a nadie le importa el esfuerzo que hay detrás, la intención, la buena fe que hay detrás, sino que siempre es criticar, siempre es destruir, y eso está matando a grandes líderes o está inhibiendo a grandes líderes de salir a la esfera pública y dar su opinión. Eso nos está destruyendo y hay que tener cuidado con eso. ¿Crees tú? Farcas, el que regalaba plata en la calle, lo criticaron tanto que se fue de Chile y nunca más regaló un billete. ¿Ya? Obviamente que esa plata se podría haber usado mejor, ya puedes criticarle muchas cosas, la tele, pero esa contribución la perdimos. De hecho, Farca... Entonces, don Francisco, ¿cachai? Don Francisco, ¿por qué no está más en la esfera política? Porque ¿para qué se va a arriesgar? ¿Ya? Lo que hizo la presidenta Bachelet, de venir por segunda vez, eso fue por amor a la patria, porque ella se fue en la gloria, ¿por qué volvió? Le tienen que haber presionado mucho, creo yo. Pero lo que pasó con Mañalich, ¿quién puede criticar a un ministro de salud que se expuso su vida y nadie sabe cómo haberlo hecho mejor, pero todos criticamos, ¿ya? Entonces, yo no sé si lo hizo bien o lo hizo mal, solo sé que puso su vida en riesgo por todos nosotros y eso tiene un valor. Por lo tanto, ¿tú crees que la ciudadanía chilena debería darle, antes de criticar, una segunda oportunidad a todos estos líderes? Porque igual Yo creo que ante la incertidumbre de que si lo que... Como tú no puedes comparar un escenario igual, no podríamos saber qué pasaría con el COVID si las decisiones hubieran sido distintas, no sabemos porque es todo nuevo y nos vamos a estar enfrentando siempre a escenarios inciertos. Creo que tenemos que atender mucho más a la buena fe, la intención genuina y altruista de nuestros líderes, más que a las acciones que realizan, porque la gente que tiene poder o que ha llegado a ser líder no son sabios, no son seres superiores, son seres como nosotros, pero es súper fácil para cada uno de nosotros criticar a estas personas, que las ponemos en el podio para que se hagan cargo de nuestros problemas y los resuelvan, y cuando no estamos de acuerdo con algo, es súper fácil tirarle las manzanas y destruirlo. Eso nos está dañando como sociedad. Charoni, en honor al tiempo, me gustaría hacerte una última pregunta, y si me la pudieras responder muy brevemente, ¿cuál es el futuro que le ves al país en un año más, después de estallido social, después de COVID-19? ¿Cuál sería el futuro que le ves? Uy, qué difícil. Mira, yo soy optimista por naturaleza y tengo esperanza en nosotros, en las personas. Creo que el chileno es resiliente, es esforzado. Creo que nos falta un poco de autenticidad, un poco de respeto por el trabajo que hacen los demás, pero no tengo duda que este país va a seguir adelante. No espero menos de nosotros, de los chilenos. Charoni, un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y quiero dejarte un breve espacio para que puedas darle un mensaje a todos esos empleados y empleadores que están en nuestro país, sobre todo por estos tiempos de crisis por el que estamos pasando. Miren, yo si les tuviera que dar un consejo es, miren la virtud detrás de lo que hacen. Por ejemplo, un abogado busca justicia, un periodista busca la verdad, un doctor busca salvar vidas, la persona que hace aseo busca salud, el chofer de un taxi busca trasladar a las personas, acercarlas a sus familiares. Vean más allá de lo que hacen, vean la virtud, el valor detrás de cada acción y eso le va a dar sentido a su vida. Con este mensaje muy bonito terminamos un nuevo capítulo de El Negocio del Barrio. Muchas gracias por vernos y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.